¿Cuáles son los efectos de la cruz? ¿Cuáles fueron los objetivos que Cristo quiso alcanzar para con su iglesia? Es el tema de nuestro estudio de esta semana, que comienza a partir de ahora. Bienvenida, querida amiga y querido amigo, soy Rubén Bullón y quiero darle la bienvenida aquí a mi canal. Este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 5, que trae como título Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Comenzamos, como siempre, con el verso para memorizar. Acompañe en pantalla, por favor. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, para que los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Efesios 2, versos 13 y 14. Una de las tradiciones judías era que en el templo había un lugar específico que era dedicado solamente para judíos. Un extranjero jamás podría entrar ahí. Incluso había una señal que decía, ningún extranjero puede entrar adentro de la barrera que cerca ese templo. Todo el que sea sorprendido será culpable de muerte. Era una amenaza fuerte que había ahí. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario sirve, entre muchas otras cosas, para derrumbar esas barreras. En este estudio vamos a ver cómo Pablo se refiere, por ejemplo, a la ley. Vamos a lidiar con un texto difícil que parece mostrar querer anular la ley. La Biblia, y en especial el estudio de Efesios, no anula la ley, para nada, pero muestra que hay algunas cosas que son más importantes, que fueron el objetivo de la cruz de Cristo. Al fin, lo que Cristo quiere es hacernos un con Él, generar unidad. Uno de los temas muy importantes en la lección de este trimestre es la unidad en Cristo. Y quiero invitarlo durante esta semana a acompañar este estudio y entender un poquito más de la belleza que es estarmos unidos en Cristo. Vamos a comenzar este estudio leyendo la palabra de Dios. Por favor, acompañen en pantalla. Por lo tanto, recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Efesios 2, los versos 11 a 13. ¿Qué hace el Evangelio en nuestra vida? En la lección de la semana pasada terminamos hablando de Efesios 2, los versos 8 a 10, donde dice que por la gracia somos salvos. Y una de las cosas que termina el verso es, somos hechura de Cristo creados para buenas obras. Mucha gente le gusta esa expresión, buenas obras. A los judíos también les gustaba buenas obras. Eran un pueblo que se gababa de guardar la ley a exactitud. El comienzo de esta lección, Pablo quiere mostrar que en Cristo ya no hay separación entre griegos y judíos, entre gentiles y judíos. Había un odio histórico entre esos dos pueblos. Los judíos llamaban a los gentiles de los incircuncisos y los gentiles llamaban a los judíos los de la circuncisión.
Y aquí, gente, quizá entre uno de los puntos más importantes de esta lección. Entender buenas obras, que está en el verso 10 del capítulo 2 de Efesios. Para entender esas buenas obras tenemos que entender lo que estamos estudiando ahora, que ese mensaje era por un pueblo que estaba dividido entre judíos y gentiles. Había odio, había rabia entre ellos, había enemistad entre ellos. Una vez que nos encontramos en Cristo, esas barreras tienen que caer, esos odios tienen que dejar de existir. Es imposible estar en Cristo y guardar odio o rencor en contra de mi hermano. No es posible que alguien que esté en Cristo predique y enseñe a odiar a alguien. Es inaceptable, completamente inaceptable. Ahora, las buenas obras mencionadas en Efesios están directamente relacionadas al hecho de tratar bien a mi hermano. O sea, la principal buena obra que brota de un encuentro con Cristo es mi amor y mi respeto a mi prójimo. Si mi cristianismo no me ha hecho de mí una mejor persona en mi trato a mi prójimo, es muy probable de que mi encuentro con Cristo nunca haya existido. Las buenas obras que resultan de eso tienen que ver directamente con mi trato a las personas. Volvemos al texto bíblico. Pablo quiere mostrar a gentiles y a judíos que ellos ahora en Cristo son uno. Podemos pensar diferente, pero en Cristo somos uno. Podemos tener gustos diferentes y opiniones diferentes, incluso maneras de entender la Biblia diferente, pero en Cristo somos uno. No, pastor, yo tengo la verdad y yo escucho mucha gente decir eso, tenemos que hablar según la Biblia. Claro que sí, tenemos que hablar según la Biblia, pero tenemos que hablar lo que la Biblia dice y no lo que yo quiero que la Biblia diga. Hay una diferencia muy grande en eso. Ahora, más importante es estarmos unidos en Cristo, que existe esa paz. Esa quizás sea la gran buena obra que debe brotar de mi encuentro con Cristo. ¿Cuál es la mejor manera de demostrar que he tenido un encuentro con Cristo? Muchos pensamos que la mejor manera de mostrar que tengo un encuentro verdadero con Cristo es la guarda de la ley. Y queridos, permítame reafirmar esto una vez más. La ley es santa. El mandamiento, dice la Biblia, es puro, santo y bueno. La ley, los 10 mandamientos no fueron anulados. Pero en nuestros días, no creo que sea lo principal que el mundo necesita ver. Al mundo, yo sé que algunos van a tener mucha dificultad con lo que voy a decir ahora, pero al mundo no le hace falta gente que guarde el sábado. Por bueno e importante que sea guardar el sábado es el sello de Dios, seguirá siendo el sello de Dios. Pero al mundo no le hace falta gente guardando el sábado. Pero al mundo le hace falta gente que aprenda a amar, que aprenda a cuidar, que aprenda a respetar. La lección del día lunes habla mucho de eso. Que la cruz de Cristo logró 3 objetivos. El primero de ellos es unir a gentiles y a judíos. El segundo objetivo es primero hacerlos hijos y hijas de Dios. Y el tercer objetivo, los unió, los hizo hijos y hijas de Dios. Y el tercer objetivo, los hizo hermanos y hermanas. O sea, cuando la cruz de Cristo es real en mi vida, cuando yo tengo encuentro con Cristo, el principal resultado debe ser mi unidad para con mis hermanos y con mis hermanas. Por eso que una religión exclusivista, una religión que aleja, una religión que excluye, comúnmente no es una religión basada en la gracia. Es más bien una religión basada en las obras. Ah, pastor, usted quiere que la iglesia acepte el pecado.
Es que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la Biblia dice, la Biblia está mostrando que cuando estoy en Cristo, yo aprendo a tratar a mi hermano y mi hermana como hermano y como hermana, como hijos de Dios, aunque existan diferencias y separaciones entre nosotros. Vamos a leer lo que dice Efesios, el capítulo 2, los versos 14 a 16. Por favor, acompañen en pantalla. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que los separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Eso lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Efesios capítulo 2, versos 14 a 16. Muchos pueden llegar a pensar, y muchas iglesias evangélicas piensan, que ese texto anula la ley. No, no anula. Está hablando de las leyes ceremoniales y de las costumbres del pueblo judío, de no permitir que los gentiles se acercaran a ellos para la adoración. Aquí está hablando mucho de la importancia de aceptación. Sobre anular la ley vamos a hablar un poquito más adelante. Sobre la idea, ¿no? La idea que se quiere dar de anular la ley, vamos a hablar un poquito más adelante. En este momento me voy a enfocar en la unidad que la palabra de Dios debe generar en nuestra vida. Mi querida amiga y mi querido amigo, por favor entienda siempre eso. Cuando estoy en Cristo, hay respeto, hay amor y en especial hay paz. Donde no hay paz, no hay Cristo. Donde no hay respeto, no está Cristo. Vuelvo a repetir, un cristiano, un seguidor de Cristo, un predicador del Evangelio, que lo único que hace es insultar y atacar y condenar y juzgar, no está haciendo la obra del Señor Jesucristo. Y ahí valdría la pena que te mires a ti y preguntes, ¿y tú? ¿Estás cumpliendo la obra del Señor? ¿Estás haciendo lo que la Biblia dice que Cristo espera de nosotros? Que exista unidad, que nos reconozcamos como hermanos y hermanas. Valdría la pena pensar en eso. ¿Fue la ley anulada por la cruz de Cristo? Podemos decir que los 10 mandamientos ya no necesitan ser guardados, porque Cristo murió en la cruz y con eso anuló la validad de la ley. La respuesta es no. La ley no fue anulada por la cruz. La muerte de Cristo no acabó con la validad de los 10 mandamientos. Querida amiga y querido amigo, es muy importante entender un concepto de hermenéutica. Hermenéuticas es la ciencia de interpretación de la Biblia. Una correcta hermenéutica nos ayudará a una buena interpretación de la Biblia. ¿Está bien? Hay una regla de hermenéutica muy importante y esta dice de esta manera: no se puede construir una doctrina basado en un verso. Tenemos que ver todo lo que la Biblia dice en relación al tema. Uno de los mejores ejemplos de esto es lo que Cristo le dice al ladrón arrepentido en la cruz. Cuando le dice, en verdad te digo, estarás conmigo en el paraíso. Muchas versiones de la Biblia dicen, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por mucho tiempo, muchos de nuestros evangelistas, pastores, les gustaba decir, no, es que la coma está en el lugar equivocado, porque la coma tiene que estar antes. En verdad te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Pasa que el idioma griego no tiene esas comas. Entonces, ese argumento, por bonito que sea, él no sirve. ¿Cómo puedo evaluar la afirmación o la frase que Cristo le dijo al ladrón arrepentido? No lo puedo evaluar usando ese texto.
tengo que evaluar todo lo que la Biblia habla sobre el estado del hombre en la muerte. Y nosotros en el último trimestre del 2022 gastamos 3 meses estudiando ese tema. Y vimos que el ladrón que murió arrepentido al lado de Cristo no fue al cielo ese día. No por ese texto, y sí por todo el contexto bíblico. Bien, entonces yo no puedo agarrar un verso e intentar con ese verso crear toda una doctrina. Esa misma regla de hermenéutica se aplica aquí a este principio. No podemos, porque la Biblia dice, voy a leer una vez más Efesios el capítulo 2, versos 14 y 15. Por favor, acompañe en pantalla para que usted entienda lo que quiero decir. Acompañe en pantalla conmigo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo dos de los pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz. La expresión que encontramos aquí es anuló la ley con sus mandamientos. Pastor, ve, Pablo está diciendo que Cristo anuló la ley. No, Pablo no está diciendo esto. Si yo agarro solamente este verso, puedo llegar a creer de esa manera, de que Cristo anuló la ley. Pero, vuelvo a repetir, no se hace doctrina de un verso. Tenemos que ver todo lo que Pablo dice sobre la ley para llegarnos a una conclusión. Y cuando evaluemos todo lo que Pablo dijo sobre la ley, nos damos cuenta que Pablo nunca sugirió de que Cristo anuló la ley con su muerte en la cruz. A los romanos Pablo habla extensivamente de la ley, y en la carta a los Efesios Pablo usa de la ley mostrando que la ley sigue válida. Él se refiere a los mandamientos algunas veces y hace referencia en especial al 8º, al 9º y al 10º mandamiento en la carta a los Efesios. Pablo, en el contexto que menciona este texto, él está hablando de una ley que existía ceremonial en el pueblo de Israel, que era en no entrar al templo quien fuera extranjero. Esa ley fue anulada con la muerte de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque como Pablo dice, se hicieron de dos pueblos que eran enemigos, judíos y gentiles, se hizo un solo pueblo porque vino la paz del Señor Jesucristo. La énfasis aquí es mostrar que en los escritos de Pablo, él defiende la validad de la ley. Y que el énfasis dado aquí en el verso 15 de Efesios 2 la énfasis es en anular la ley que prohibía los extranjeros gentiles de adorar con los judíos. Esa ley fue anulada por la muerte de Cristo, porque en la muerte de Cristo en la cruz, Él nos ha transformado a todos nosotros en hijos e hijas. Ya no somos judíos y gentiles, somos hijos y hijas, herederos de nuestro Dios celestial. Leamos la palabra de Dios para comenzar el estudio de miércoles. Acompañen en pantalla, por favor. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Efesios 2, versos 17 y 18. Isaías dice que Él sería el príncipe de paz. Pablo a los Efesios habla mucho de paz. Cristo es el constructor de la paz. Cristo es nuestra paz. Una de las grandes dificultades en el mundo cristiano y en el estudio de la Biblia es entender los conceptos de paz. Paz en la Biblia era la expresión shalom. Shalom.
¿Cuántos de nosotros ya no vimos gente hablando shalom? Paz sea con vosotros. Hay otra expresión que nos va a ayudar a entender el concepto que quiero explicarles, que es la expresión makarios. Makarios es la expresión griega para bienaventurados. ¿Cuál es la similaridad entre shalom y makarios? Es el concepto. Makarios, felicidad; shalom, paz. Ambos los conceptos no enseñan un estado de cosas perfectas. No enseñan la falta de problemas. No predican de que cuando acepto a Cristo nada de malo me va a pasar. La paz que Cristo trae no es la ausencia de problemas. La paz que Cristo trae es la certeza que en medio de los problemas yo puedo seguir siendo feliz. En medio de las batallas yo sé con quién estoy. En medio del torbellino yo sé que mi barco llegará firme al puerto seguro. Paz en Cristo no es evitar problemas. Paz en Cristo es tener victoria sobre todos mis problemas. Así también sirve para la felicidad. Felicidad en Cristo no es no llorar. Felicidad en Cristo no es no sufrir. Felicidad en Cristo no es no morir. Felicidad en Cristo es saber que todo el dolor es pasajero, que todas las cosas malas dejarán de existir un día, que todo lo que me hace sufrir hoy día es temporal. Muy pronto pasará, muy pronto Cristo brillará en los cielos una vez más y hará todas las cosas nuevas una vez más. Por eso, cuando se habla de Jesús, el predicador de la paz, podemos estar seguros de que esa paz es completa, es total. Cuando Cristo entre en mi vida, uno de los resultados es traerme esta paz. ¿Para qué? Para enfrentar las dificultades que naturalmente existen. Sería bueno que yo le pudiera decir ahora que si estoy en Cristo no tendré peleas con mi esposa, no tendré problemas con mis hijos, con mis hijas, no tendré dificultad en el trabajo, que si estoy en Cristo nadie nunca me va a criticar en la internet, de que si estoy en Cristo nunca me faltará el dinero. ¿Cómo quisiera decirle eso a usted? No puedo. Porque la paz que viene de Cristo no es ausencia de problemas. La paz que viene de Cristo es la certeza de que puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece. Ese verso de Filipenses, Pablo va diciendo, mira, ya he sido pobre, he tenido abundancia, he tenido riqueza, he tenido miseria, he vivido todas las dificultades, he vivido por todas las situaciones y hoy día estoy seguro de una cosa: puedo enfrentar todo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de ese verso. O sea, la paz es enfrentarme a todas las dificultades, seguro de quién es mi Señor, seguro de que no estoy solo. Querida amiga y querido amigo, usted no está solo. Cristo está con usted. Él lo protege y Él lo defiende, siempre. Comenzamos este estudio, una vez más, leyendo la palabra de Dios. Por favor, acompañe en pantalla. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Efesios capítulo 2, versos 19 a 22. El orgullo de los judíos era su templo, el templo de Salomón, las paredes de ese templo. Los muros de Jerusalén hoy día, ahí donde el muro de las lamentaciones se cree que fue
el muro de los templos. Y una de las oraciones que Salomón hizo en la dedicación es de que todas las oraciones levantadas de ahí serían oídas. Por eso hasta el día de hoy los judíos están en ese muro orando y clamando. Tengo el sueño de un día poder visitar ese lugar, todavía no lo he visitado. Ahora, para el judío, el gran orgullo era su templo. Cuando Cristo vino, el templo ya perdió su significado. ¿Por qué? Porque todo en el templo apuntaba para Cristo. Eran tipos de Cristo. Tanto así que cuando Cristo murió, la cortina se rasgó de alto a bajo. El lugar santísimo quedó expuesto. ¿Por qué? Porque a partir de la muerte de Cristo, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Entonces, pastor, ¿por qué Pablo a los Efesios habla de templos edificados? Porque en Cristo ya no es el templo. En Cristo somos nosotros los templos. Y para que crezcamos como templo de dar gloria a Dios, tenemos que estar edificados. ¿En quién? En Cristo la piedra angular. Segundo, en la edificación de los apóstoles y en la edificación de los profetas. Entonces, ¿en qué debe estar fundamentada mi vida espiritual? Mi crecimiento en Cristo, el templo que ahora soy yo. El templo que somos nosotros debe estar edificado, en primer lugar, en el Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, en la Biblia, la palabra de Dios. Estos son los dos fundamentos donde nuestra vida tiene que estar edificada, donde nuestra sanidad, donde nuestra espiritualidad tiene que estar edificada. Cristo y la Biblia, Dios y la palabra, Dios y su palabra son las bases de mi edificación. Es donde yo crezco. Ya no se trata más del templo de Jerusalén o de los altares paganos. Ya no se trata más de que el templo y sus rituales. No es eso más. Cuando Cristo vino, Él puso un fin a todas esas cosas. Él puso un fin a todas esas celebraciones para mostrar que ahora ya no son templos de piedra y sí el corazón del ser humano que debe presentarse como templo, que debe ser la morada de Dios. Querida amiga, querido amigo, Cristo quiere morar en nosotros. Él quiere estar en nuestro corazón. Él quiere vivir adentro de ti y adentro de mí. Y no hay nada mejor que permitirnos ser morada de Dios. Querida amiga, querido amigo, hoy día yo te invito a aceptar ser templo de Dios, ser morada del Dios Altísimo. Pastor, ¿cómo puedo hacer eso? Abriendo tu corazón, diciendo, Señor, vive en mí, vive en mí. Haz de mí un templo vivo para ti. Cuando estamos edificados en Cristo y en su palabra, no solamente crecemos, y sí, atraemos otros a los pies de Cristo, donde más y más serán edificados como templo de adoración a nuestro Señor. Quiero comenzar el estudio del día viernes 28 de julio deseando a mi pueblo peruano un feliz 28. Yo soy peruano, nací peruano y tengo el orgullo de ser peruano. Yo soy feliz, amo mi tierra y hoy día se celebra la independencia de mi país, el día 28 de julio. Así que a todos ustedes, mi pueblo peruano, mi raza, mis paisanos, un feliz 28 y que la celebren en grande, que la celebren lindo, que la pasen muy bien. La lección de esta semana se dedicó a hablar un poco más de la unidad en Cristo. La salvación llegó para unirnos. ¿Por qué? Porque nos hace hijos y hijas del mismo Dios. En Cristo ya no hay separación.
En Cristo ya no hay muros. No, querida amiga, querido amigo, esto no es un mensaje ecuménico, no, eso es un mensaje bíblico. Yo no estoy diciendo que pues no importa la doctrina o la creencia, no es esto, es un mensaje ecuménico, es un mensaje bíblico de decir que en Cristo ya no hay judíos, ni griegos, ni gentiles. En Cristo somos uno, hijos y hijas, herederos y herederas, príncipes y princesas. En la casa de mi padre es mi papá y mi mamá, y somos 4 hermanos. Y como hermanos aprendimos algo que yo intento enseñar a mis hijas, y sé que mis hermanos intentan enseñar a sus hijos, que somos uno, que compartimos todo, que vivimos juntos, aunque tengamos diferencias. Mi hermano más grande, José, es un fiestero, no de parrandas, no, pero es un tipo alegre. Él es el corazón de la fiesta donde está. Es un tipo amable, como yo quisiera ser como mi hermano, de amable, de amistoso, ¿sabe? ¿Dónde pasa? No conozco a una persona que no lo quiera bien a mi hermano. Mi hermano Sammy es el tercero. Es un muchacho muy disciplinado, muy enfocado, pero no es tan de fiesta como mi hermano José. Mi último hermano Moacir ya es un poco más sociable, le gusta estar con las personas. Mi hermano Samuel es un tipo más casero, mi hermano Moacir es un tipo más de salir a caminar, le gusta caminar por la naturaleza, no sé qué zancudo le ha picado a mi hermano. Pues yo no soy de fiesta, no soy de andar en medio a gente, me gusta estar en casa, me gusta mi soledad, no soy de salir caminando por las calles y por los campos, pero me gusta jugar mi fútbol. En otras palabras, somos completamente diferentes, pero somos hijos del mismo padre y de la misma madre, y por eso somos muy unidos, aunque tengamos diferencias, aunque pensemos diferente, aunque creamos diferente muchas veces, somos uno, unidos. A cada 2 años pasamos vacaciones juntos. Y por veces nos sentamos los 4. Y es como si fuéramos niños otra vez. Porque de nuestro padre y de nuestra madre recibimos el amor que nos une. Eso es lo que la cruz quiere hacer con nosotros. Mostrar que es posible sermos diferentes, pero seguirmos unidos en Cristo. Queridos, si entendemos eso, hemos logrado entender mucho de lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Porque al fin, le digo esto, lo que más llamará la atención de las personas es ver que en nuestra iglesia, que en nuestra comunidad religiosa hay unidad. No es uniformidad, es unidad. Y que esa unidad genera respeto y da gloria al nombre del Señor Jesucristo. Oro para que usted pueda encontrar esa unidad en Cristo también. Gracias por haber llegado hasta aquí, querida amiga, querido amigo. Es siempre un gusto tenerlo por aquí. Que Dios los bendiga a todos ustedes y espero verlos en los próximos videos. Chao.